El café olía a mantequilla y café de olla. Ese tipo de lugar que los turistas fotografían antes de probar bocado. Me vestí sencillo, con un vestido de lino, sin buscar miradas, solo un lugar en la mesa, Paloma, con su chamarra de colores suaves y aretes brillosos. Se inclinó sobre su mimosa y soltó una sonrisita burlona. Qué suerte que te incluimos, aunque no sirvas para nada. Sus palabras cortaron más que los cubiertos puestos entre nosotras. Miré a mi hijo. Emiliano ajustó sus mancuernas, con los ojos en el celular, fingiendo no escuchar. Mi tía removió su té helado, con los labios apretados, y dio un leve asentimiento, como si estuviera de acuerdo. Alrededor, los meseros cargaban platos de huevos benedictinos doblados como si fueran arte, servilletas en forma de cisnes, pero todo lo que yo podía saborear era amargura. Forcé una sonrisa, de esas que duelen detrás de los ojos, y tomé un sorbo de café. Hace mucho aprendí que el silencio mantenía la paz. En nuestra familia, quien se quejaba era demasiado sensible, quien pedía respeto era el problema. Dejé que sus risas pasaran por mí como si no estuviera ahí, aunque cada palabra se clavaba hondo. Emiliano al fin levantó la vista y soltó una risa ensayada, la misma que usaba en sus juntas de ventas, no por mí, nunca por mí, solo para suavizar el aire alrededor de su esposa. Mi estómago se apretó, pero mis manos se mantuvieron firmes. Yo había cargado con esta familia a través de vuelos, préstamos y excusas sin fin, pero en ese momento vi la verdad más clara que nunca. No era una invitada aquí, era el telón de fondo. Dejé mi taza y doblé la servilleta despacio, sabiendo ya que no volvería a sentarme en esa mesa sin cambiar todo sobre el papel que jugaba. Después de ese desayuno, no podía dejar de repasar el camino que me trajo hasta aquí. Siempre volvía a Ciudad de México, donde construí una vida por necesidad, no por lujo. Cuando Emiliano aún estaba en primaria, trabajé jornadas largas como coordinadora de compras en un hospital. No era un trabajo de relumbrón, pero era firme. Me volví experta en números, contratos y negociaciones con proveedores, habilidades que me hicieron indispensable en el trabajo, pero invisible en casa. Criarlo sola tras el divorcio significaba no tener margen para errores. Cada cuenta debía pagarse a tiempo, cada decisión calculada. Dejé de lado vacaciones, trabajé fines de semana y construí un historial crediticio tan limpio que abría puertas para todos menos para mí. Mis hermanos me buscaban para boletos de avión cuando decían que sus tarjetas no pasaban. Mi tía me hablaba desde Cuernavaca, diciendo que no sabía cómo reservar hoteles, y yo lo resolvía porque era más fácil. Luego vinieron los pedidos de Emiliano. Al principio, cosas pequeñas, el enganche para su primer departamento, una tarjeta de crédito que juró pagar cuando llegara su bono. El bono nunca llegó. Después, cosas más grandes: cubrir depósitos, arreglar sobregiros, ganar tiempo cuando decía que solo necesitaba un empujoncito hasta cerrar su próximo trato. No discutía. Quería que él creyera que podía apoyarse en mí, como yo nunca me apoyé en nadie. Con el tiempo, dejaron de pedir con pena. La suposición ya estaba ahí: si Mariana tiene con qué, Mariana lo hará. Y lo hice una y otra vez, diciéndome que la responsabilidad era mi manera de probar mi valor. En algún momento, la responsabilidad dejó de ser una elección y se volvió una cadena. Y el eslabón más pesado de todos fue la Casa del Lago, una propiedad que todos llamaban nuestra, pero que yo sabía que siempre había sido solo mía para cargar. La casa en el lago de Chapala siempre se mencionaba como el orgullo de la familia, el lugar donde nos reuníamos para parrilladas de verano, fines de semana de pesca y escapadas rápidas en días festivos. La llamaban nuestra cabaña, pero los registros del municipio contaban otra historia. La escritura solo tenía mi nombre, y yo era quien la había mantenido así. En 2009, cuando el préstamo de mi papá cayó en mora y las notificaciones de embargo llegaban como reloj, el resto de la familia murmuraba sobre perderla.
Nadie tenía el crédito ni la estabilidad para salvarla, y cuando el banco pidió un aval, todas las miradas se giraron hacia mí. Firmé los papeles, tomé la deuda y cargué con el peso sin alardes. Todos dijeron, qué bueno, la conservamos, y nunca más lo mencionaron. Desde entonces, cada cuenta de esa cabaña pasaba por mis manos el seguro. Los impuestos prediales, los servicios que corrían todo el año aunque nadie estuviera ahí. Viajaba 3 horas desde Ciudad de México para limpiar ramas caídas, para reunirme con técnicos cuando el tejado goteaba, para palear lodo del porche tras las lluvias de primavera. Cada vez dejaba el lugar impecable para que al siguiente fin de semana llegaran con amigos y hieleras, subieran fotos y dejaran latas de cerveza regadas por el césped. Nunca preguntaban cómo seguía prendida la luz o quién rellenaba el tanque de gas. Solo asumían que alguien más yo lo resolvería. Paloma hasta llegó a prestar la cabaña a sus amigos, diciéndoles que era parte del legado familiar. Cuando supe que extraños se habían quedado ahí sin mi permiso, tragué mi enojo y lo dejé pasar. Por años, me dije que mantener la cabaña era prueba de que pertenecía, pero la verdad empezaba a calar. No era más que otra cuenta que pagaba, otra obligación que cargaba mientras ellos cosechaban los frutos. Y fue ese pensamiento el que llevé conmigo la noche del desayuno. Cuando abrí mi laptop y miré la cuenta de crédito familiar aún atada a mi nombre, el regreso de Polanco fue lo bastante largo para que el insulto se asentara en algo más duro que el dolor. Para cuando crucé la entrada a Ciudad de México, ya no repasaba la sonrisita de Paloma, estaba haciendo listas en mi cabeza. ¿Qué estaba a mi nombre? ¿Qué estaba ligado a mis cuentas? ¿Qué cadenas había forjado con mi propio sentido del deber? Esa noche, Ciudad de México se sentía inusualmente callada. Dejé mi bolsa, preparé un té de hierbabuena y abrí mi laptop. La cuenta familiar de crédito parpadeaba en la pantalla, con todos los usuarios autorizados listados: Emiliano, Paloma, mi tía, hasta mi hermano. Línea tras línea de transacciones pasaban compras de súper, cuartos de hotel, gastos en tiendas, todo bajo mi nombre. Durante años, había rastreado cada cargo, hecho hojas de cálculo, enviado recordatorios suaves. Esa noche no me molesté. Con unas teclas comencé a quitar nombres. El sistema pausaba cada vez, preguntando, ¿estás segura de que quieres revocar el acceso? Por primera vez, hice clic en sí sin dudar. Uno por uno, las cadenas se rompieron. Al final, solo quedó mi nombre. Luego, redacté un correo breve para Javier, el abogado que consulté en Guadalajara cuando el embargo amenazaba la cabaña. Asunto lista ahora. No di detalles, él sabría. Vender la casa ya no era una idea con la que jugaba, era mi estrategia de salida. Por último, abrí un documento en blanco y escribí el nombre de Emiliano. Anoté la cantidad que me debía por un préstamo que juró devolver tras un bono que nunca llegó. Mantuve las palabras breves y formales, estableciendo un plazo de 30 días. Mi mano dudó sobre el teléfono, tentada a llamarlo y suavizarlo, a explicarme. En cambio, apagué el celular. Cerré la laptop pasada la medianoche, el té ya frío, una calma extraña llenando el espacio donde antes estaba el miedo. A la mañana siguiente, el silencio empezaría a cambiar, y por fin oiría cómo sonaba cuando ya no tuvieran en quién apoyarse. La primera señal llegó 2 mañanas después. Mi celular se encendió antes del amanecer, con una ráfaga de mensajes de Paloma. Escribía en frases cortas, cada una más frenética que la anterior. Su tarjeta fue rechazada en un restaurante en la Roma y estaba humillada frente a sus amigos. Dejé que la pantalla se oscureciera sin responder. Serví agua caliente sobre mi bolsita de té y vi el vapor subir desde la taza. Para el mediodía, las cuentas de la cabaña se unieron al coro. Notificaciones de atraso llenaron mi correo, la compañía eléctrica amenazando con cortar el servicio, el departamento de agua adjuntando un recordatorio de pagos pendientes. Durante más de una década, las había pagado automáticamente, las cuentas desapareciendo de mi banco como reloj. Ahora,
Con esos cargos cancelados, mi silencio se volvió ruido para ellos. Esa tarde, Emiliano llamó 3 veces seguidas. Su voz se desbordó en el buzón, tensa, pero aún intentando ser encantadora. Mamá, debe haber un error con la cuenta. Puedes revisarlo, lo arreglamos, te lo prometo. La 4ª llamada fue más cortante. No puedes simplemente apagar todo sin decirme. Puse el celular boca abajo y tomé mi té hasta que dejó de sonar. Para el fin de semana, el chat grupal estaba vivo con agitación. Mi tía subió una foto del porche de la cabaña, con el césped hasta las rodillas y la luz apagada. ¿Qué pasa? ¿Alguien olvidó la cuenta? Mi hermano añadió una nota sarcástica sobre cómo poco confiables se habían vuelto las cosas. Ninguno mencionó los años que mantuve el lugar funcionando sola. Ninguno preguntó si yo estaba bien. Silencié la conversación y salí al balcón. El aire de la noche estaba quieto, con un leve murmullo de tráfico abajo. Pero en mi pecho había una ligereza extraña que no sentía en años. Cada llamada sin contestar, cada mensaje ignorado, era prueba de que por fin había dejado de amortiguarles. Las grietas empezaban a verse, y por primera vez no corrí a sellarlas. Me recargué en el barandal y dejé que el silencio se asentara, sabiendo que era solo el comienzo de lo que vendría. Salí de Ciudad de México antes del amanecer, con las calles aún calladas, el cielo apenas aclarando. El viaje a Chapala siempre había sido familiar. 3 horas de pinos, carreteras sinuosas y el zumbido de mis propios pensamientos. Antes encontraba consuelo en la rutina, sabiendo que iba hacia un lugar lleno de recuerdos familiares, pero esta vez, mientras más me acercaba, más pesado se sentía el silencio. Al llegar al camino de grava, la cabaña lucía como siempre, el porche de madera hundido en partes, las contraventanas pidiendo pintura nueva, la cadena del columpio oxidada por los años. Pero ahora la veía diferente. Esto no era un refugio familiar, era mi responsabilidad sola. Una responsabilidad que habían dado por sentada hasta que dejé de cargarla. Adentro, el polvo cubría los estantes y un leve olor a cedro se aferraba a las paredes. Caminé despacio por cada cuarto, pasando la mano por los muebles que reparé, las tablas del piso que pulí, las cortinas que cambié tras las tormentas. En la pared colgaban fotos. Emiliano de niño con su primer pescado, mis padres sonriendo en el porche, una toma grupal de verano con primos tirados en el césped. Bajé cada marco con cuidado, envolviéndolos en periódico y guardándolos en una caja que traje. No era enojo lo que me guiaba, era claridad. Estos no eran recuerdos que necesitaba dejar colgados para que otros los reclamaran. Tras sellar la caja, me senté en el viejo escritorio de la esquina y abrí mi laptop. Escribí un mensaje breve para Javier. Mi abogado en Guadalajara avanza con la venta privada. Sin anuncio público hasta que la escritura esté clara. Mi dedo dudó solo un momento antes de enviar. Mientras cargaba la caja en mi coche, una voz llamó desde la cerca. Era Socorro Ramírez, la vecina que había vivido ahí más tiempo que nadie. Se recargó en el poste, mirándome con ojos que sabían. Siempre me pregunté cómo mantenías este lugar andando. Dijo suavemente. Nunca vi a nadie más hacer el trabajo. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Simples pero firmes, por años. Me convencí de que nadie notaba. Pero aquí estaba la prueba de que alguien sí. Asentí, agradecida, y cerré la cajuela con un empujón final. 2 días después de volver de la cabaña, llegó un correo de Socorro. Adjuntaba una captura de pantalla, sin explicación, solo la línea. Pensé que debías ver esto. Dudé antes de abrirlo, esperando medio en broma otra notificación de servicios por error. En cambio, la imagen mostraba un fragmento de una solicitud de hipoteca de meses atrás. Arriba estaba el nombre de Emiliano. Había preguntado por refinanciar la cabaña, esperando agregarse a la escritura una vez transferida la propiedad. La respuesta del oficial de préstamos fue directa. Eso no es posible.
La escritura está únicamente a nombre de Mariana Salazar. No se puede alterar sin su consentimiento. Mi pecho se apretó mientras leía esas líneas una y otra vez. Él sabía, siempre lo supo, que la cabaña era mía, que cada recibo de impuestos y renovación de seguro llevaba solo mi nombre, y aún así dejó que Paloma se burlara en el desayuno. Dejó que actuara como si ella y Emiliano fueran los legítimos guardianes de un legado familiar, mientras yo era la carga. La traición no estaba en su silencio, estaba en la elección deliberada de dejarme cargar con la culpa. Paloma creía que yo me aferraba a una casa que era de todos. Él pudo haberla corregido con una frase. En cambio, se quedó atrás, dejando que ella blandiera el insulto mientras él mantenía su sonrisa fácil. Me senté en la mesa de la cocina, mirando el brillo de mi laptop. Por años, me dije que Emiliano estaba atrapado entre lealtades, que solo evitaba conflictos. Ahora veía la verdad. La evasión puede ser su propia forma de traición, especialmente cuando mantiene viva la mentira. Cerré el correo y exhalé despacio. La decisión de vender la cabaña ya no se sentía como una rebelión privada. Era un ajuste de cuentas, y sabía que la confrontación no podía evitarse para siempre, porque tarde o temprano, Emiliano aparecería en mi puerta. Era casi el atardecer cuando tocaron. Primero firme, luego insistente, sequé mis manos en un trapo y miré por la mirilla. Emiliano estaba en el porche, con Paloma a su lado, ambos enmarcados por la luz que se desvanecía. Abrí la puerta lo justo para dejar entrar la brisa, pero no para invitarlos a pasar. «Mamá, necesitamos hablar», comenzó Emiliano, con la voz tensa. Paloma interrumpió antes de que continuara, con tono cortante. ¿Tienes idea de lo humillante que ha sido tarjetas rechazadas, servicios cortados en el lago? Nos has avergonzado a todos. Dejé que sus palabras flotaran. Emiliano suavizó su tono, buscando la culpa. La cabaña es parte de nuestra historia familiar. Piensa en los nietos. Nunca conocerán esos veranos si la vendes. Di un paso atrás, solo para tomar la carpeta que había preparado días antes. Adentro estaban los registros de la escritura de Jalisco, las pólizas de seguro y la captura de la solicitud de hipoteca que Socorro me envió. Se la di a Emiliano sin decir palabra. Sus ojos recorrieron la página y vi cómo se le iba el color de la cara. «Tú sabías», dije en voz baja. «Sabías que era mía y dejaste que ella me tratara como el problema». Paloma se movió incómoda, su confianza resquebrajándose. «Esto se está sacando de proporción. Podríamos haber arreglado algo», negué con la cabeza. «Los hijos no tratan a sus madres como cajeros automáticos, y las esposas no reescriben escrituras con burlas y prepotencia. Este ciclo termina esta noche». Emiliano me miró, parpadeando fuerte, como buscando a la mujer de la que siempre dependió la madre, que siempre decía sí. Pero ya no era ella. Sostuve la puerta con mano firme. Empujé suavemente y dejé que se cerrara entre nosotros. Sin gritos, sin dramas. Solo el sonido final del cerrojo encajando. Sus voces se apagaron del otro lado, desvaneciéndose mientras los pasos se alejaban por las escaleras del porche. Me recargué en la madera, no temblando, no triunfante, sino segura. La línea estaba trazada y no habría vuelta atrás. La venta de la casa seguiría adelante, y con ella, mi vida. El cierre se llevó a cabo en una oficina sencilla en Guadalajara. Lejos del ruido que había rodeado la cabaña por años, firmé mi nombre en los documentos finales. Cada trazo firme, cada página otra capa de peso que se levantaba. Cuando el abogado me dio la confirmación, sentí algo asentarse en mi pecho, una quietud final que las palabras no podían tocar. Los fondos se transfirieron a mi cuenta esa tarde. Ya había decidido cómo manejarlos. Una parte fue directamente a un fideicomiso para mi nieto, estructurado tan firme que ni Emiliano ni Paloma podrían tocarlo jamás. No era generosidad hacia ellos,
Era una protección para la única persona aún inocente en todo esto. El resto lo mantuve simple. Cerré cada cuenta que aún estuviera ligada al uso familiar. Corté los cargos automáticos de servicios y borré el portal de crédito compartido de mis marcadores. Años de hojas de cálculo. Recordatorios y excusas desaparecieron con unos clics. Por primera vez en décadas, mi libro de cuentas solo llevaba mi nombre. Manejé saliendo de Guadalajara con las ventanas abajo. El aire fresco con olor a pino. Atrás. La cabaña ya no era una carga esperando la próxima cuenta. Adelante. Solo había carretera abierta y los primeros destellos de una vida que podía construir en mis propios términos. Seguí la carretera hacia el oeste, hacia las sierras donde me esperaba una mañana diferente. Me mudé a una casita de piedra caliza en San Miguel de Allende, escondida entre encinos donde el río corre lento y claro. La primera mañana, el sol se derramó por el piso de la cocina. Tranquilo y sin prisa, preparé café sin revisar mi celular, sin el temor de mensajes apilados con demandas. El silencio no era vacío, era libertad. Cada día empezaba con un paseo por el río Laja. El agua llevaba el color del cielo y la piedra, y dejaba que su sonido me atravesara, constante y firme. Ya no vivía al servicio de nadie. Mi horario era mío: leer por las tardes, cocinar cenas que quería, plantar hierbas en macetas junto a la ventana. Por las noches, me sentaba en mi escritorio y abrí un cuaderno nuevo. En la primera página, escribí una sola línea con mi propia mano. Nunca fui inútil. Me usaron, la subrayé una vez y cerré el cuaderno. Esa verdad era suficiente. Pasaron las semanas y la distancia creció. Los chats grupales se quedaron mudos. El teléfono no sonaba con súplicas familiares. No perseguí el silencio. Lo dejé quedarse. En esa quietud, oí algo que no había escuchado en años: mi propia voz, clara y firme, ya no ahogada por la de ellos. Las sierras respiraban conmigo. El río seguía fluyendo, y por fin sentí que estaba parada en un terreno que solo me pertenecía a mí. La posada de San Miguel brillaba contra el cielo vespertino. Sus altas ventanas derramaban luz dorada sobre la terraza de piedra. Me ajusté el vestido. Uno sencillo de algodón azul oscuro con un broche de perla en el cuello, y apreté la caja envuelta en papel plateado entre mis manos. 10 años de matrimonio eran un hito, y pensé que presentarme para celebrar con Javier y Alejandra sería un gesto de buena voluntad, un paso para cerrar las grietas de silencio que se habían colado en nuestra familia. Adentro, el aire olía a cordero asado y madera pulida. Los invitados, con trajes impecables y vestidos relucientes, charlaban cerca de la barra, sus risas flotando sobre la música suave de un cuarteto de cuerdas. Caminé hacia el mostrador de la recepcionista, ensayando la sonrisa que le daría a mi hijo cuando me viera. «Buenas noches, señora», dijo la recepcionista, con ojos brillantes pero distraídos mientras tocaba su tableta. «¿Nombre? Por favor». Margarita Salazar, respondí, pasando el regalo de una mano a otra. «Vengo a la cena de aniversario de los Salazar», frunció el ceño mientras desplazaba la pantalla. «Lo siento, no veo su nombre en la lista. Debe haber un error», dije con suavidad. «Soy la madre de Javier». Antes de que pudiera responder, Javier salió del comedor. Su chaqueta gris carbón le quedaba como guante, la corbata perfectamente anudada. Se quedó helado al verme. Luego sus labios dibujaron algo que no era una sonrisa, sino algo frío. Mamá dijo, con voz baja pero cortante: «No estabas invitada». Miró por encima del hombro, donde Alejandra y sus amigos observaban. «Por favor, vete antes de que esto se ponga incómodo». Un empleado con traje negro se acercó un poco más. Los murmullos se extendieron entre la gente. Apreté el regalo con más fuerza. Asentí una vez y me giré hacia la puerta. El aire nocturno me golpeó la cara, fresco y filoso, mientras caminaba hacia mi coche, con pasos medidos aunque mi pecho ardía, llevándome al recuerdo de cada sacrificio que había hecho
Conduciendo de regreso desde la posada de San Miguel, mantuve los ojos en la carretera, pero mi mente retrocedió a los años en que cada kilómetro de mi vida estuvo pavimentado con sacrificios. Después de que Roberto murió de un infarto repentino, el mundo se volvió más pequeño, más pesado. Javier tenía apenas 12 años. Le prometí que la ausencia de su padre no significaría el fin de sus oportunidades. Así que tomé el turno nocturno en la cafetería del Hospital de Querétaro, sirviendo sopa hasta la medianoche, y luego me levantaba al amanecer para limpiar cabañas para turistas en la Sierra Gorda. Recuerdo el dolor en la espalda, la piel agrietada de mis manos, los silencios de las noches cuando mis amigas me invitaban a salir y tenía que decir que no porque las cuentas se apilaban más alto que las invitaciones. Javier era mi razón. Cuando trajo a casa su carta de aceptación de la UNAM, lloré en la cocina, sosteniendo ese sobre como si fuera un salvavidas. Él no tenía idea del alivio que sentí, la certeza de que cada hora que pasé agotada y hambrienta valió la pena. Lo envié al campus con muebles de segunda mano cargados en una camioneta prestada, sonriendo como si no hubiera vendido mi anillo de bodas para cubrir el depósito. Años después, cuando quiso su primer departamento en Polanco, cedí una parte de mi propia seguridad. Refinancié nuestra modesta casa en San Miguel de Allende, la casa que Roberto y yo construimos juntos, y me dije que era una inversión en la independencia de Javier. Mis amigas viajaban a España, se unían a clubes de lectura, se retiraban al ocio. Yo me quedaba en casa, recortando cupones, convenciéndome de que cada sacrificio era una semilla plantada en el futuro de mi hijo. El día que cruzó el escenario de graduación con su toga y birrete, yo estaba en la multitud con el corazón henchido. Ese momento, pensé, era la recompensa por cada sacrificio. Ahora, de pie en mi cocina años después, con su regalo aún sin abrir en mis manos, me pregunté cómo el niño que crié entre pérdidas y esfuerzos se convirtió en el hombre que me cerró la puerta. No siempre fue así con Javier. Durante años después de la universidad, me llamaba los domingos, a veces solo para escuchar mi voz. Pasaba por casa sin avisar. Saqueaba mi despensa buscando su mermelada favorita de zarzamora y bromeaba sobre cómo todavía doblaba su ropa, aunque ya era adulto. Pero cuando Alejandra entró en su vida, el calor cambió. Ella era pulida, aguda y hermosa como las fotos de las revistas brillantes, impresionante desde lejos, imposible de cerca. Al principio, intenté darle la bienvenida. La llevé al mercado de artesanías en San Miguel, esperando que pudiéramos conectar entre puestos de aguacates frescos y frascos de miel. En cambio, sonrió con cortesía y luego le dijo a Javier que mi vida le parecía pequeña. Con los años, sus comentarios se volvieron más audaces. En las cenas navideñas, me sentaba al final de la mesa, diciendo que era mejor para los mayores. Cuando la conversación giraba hacia casas y viajes, me miraba con una sonrisa demasiado dulce y decía, bueno, la casa de Margarita es acogedora. Cada palabra era una aguja vestida de seda. Vi el cambio en Javier. El hombre que alguna vez defendió mis elecciones comenzó a repetir sus palabras, corregía cómo sostenía una copa de vino, me pedía que no hablara tanto en las reuniones y me aseguraba que las apariencias importaban más que la comodidad. No pasó mucho tiempo antes de que mi presencia en sus eventos se sintiera como una obligación más que una bienvenida. La cena en la posada de San Miguel no era solo un aniversario. Era el escaparate de Alejandra, una imagen cuidadosamente curada de un matrimonio perfecto, una familia perfecta, un éxito perfecto. Yo me había convertido en la imperfección que no podían permitir que se viera. Conduciendo por las calles oscuras de San Miguel esa noche, me di cuenta de que no era solo la voz de mi hijo la que me había herido, era la de ella, susurrada en su oído hasta que él creyó que era suya. Y esa revelación quemaba más hondo que las palabras que pronunció en la puerta, llevándome al silencio de mi hogar, donde el regalo sin abrir aún esperaba. Debía haberme ido en el momento en que Javier me pidió que me fuera, pero la caja en mis manos me mantuvo anclada.
Dentro había más que un regalo, era la historia de una vida. Durante semanas había armado un álbum, fotos de él con Roberto en el patio trasero, viajes de pesca en el río Lerma, instantáneas de cumpleaños, rodillas raspadas y primeros días de escuela. Pensé que le recordaría de dónde venía, quién lo sostuvo durante las tormentas. Así que di un paso adelante, ignorando la mirada incierta de la recepcionista. «Te traje algo», dije, con la voz más suave de lo que quería. Extendí la caja hacia él. Los ojos de Alejandra bajaron hacia la caja. Luego subieron con una sonrisa que no era tal. «Déjalo con el personal», Margarita dijo con ligereza, como si quitara pelusa de una manga. «Lo recogeremos después». Miré a Javier. Por un momento pensé que podría ablandarse, que el niño que alguna vez me puso margaritas en las manos me miraría de nuevo. En cambio, se movió incómodo y murmuró: «Esto es vergonzoso, mamá. La gente está mirando». Y lo estaban. Las cabezas se giraron. Las conversaciones se detuvieron. Vi a los invitados educados fingiendo sorber su champán. Sus ojos saltando entre nosotros, mis mejillas ardían. La caja pesaba más en mis manos, aunque apenas tenía peso. La bajé lentamente, apretándola contra mi pecho. Por supuesto, susurré. Mis palabras cayeron planas en el suelo de mármol, sin ser escuchadas, sin ser queridas. Alejandra ya se había dado la vuelta, su risa resonando de forma artificialmente brillante mientras tocaba el brazo de un invitado. Javier se quedó solo un momento más antes de seguirla al resplandor del comedor, dejándome en el umbral, invisible. Apreté el regalo con más fuerza, enderecé los hombros y caminé hacia la salida. El aire fresco de la noche de la sierra me golpeó la cara, agudo y sobrio, mientras avanzaba hacia el estacionamiento oscuro. Cada paso medido me alejaba más de su mundo y me acercaba a la tranquila resolución que esperaba en mi hogar. El camino de regreso serpenteaba junto al río Lerma, los faros iluminando el agua que brillaba en la oscuridad. Cuando llegué a mi entrada, el peso de la noche presionaba más que el regalo que aún descansaba en el asiento del copiloto. Lo llevé adentro. Lo puse con cuidado en la mesa de la cocina y me quedé en el silencio de mi pequeño bungalow. El silencio era casi insoportable. Abrí una botella de vino tinto. Me serví una copa y dejé que el primer sorbo me estabilizara. La punzada de la humillación aún latía en mi pecho, pero debajo corría algo más frío, más claro, una claridad que no había sentido en años. Fui al armario donde estaba la vieja caja fuerte de Roberto, escondida detrás de mantas. Mis manos temblaron mientras la ponía en la mesa y giraba el dial. Dentro estaban los documentos de la herencia que había protegido desde la muerte de Roberto Bonos. Escrituras de propiedades, resúmenes de cuentas, casi 2 millones de pesos en riqueza acumulada, la base de la vida que construimos juntos durante años. Me dije que pasaría a Javier cuando yo no estuviera. Era el orden natural, el regalo de un padre preservado por la devoción de una madre. Extendí los papeles sobre la mesa, los números mirándome como una acusación. Mi hijo me había descartado frente a extraños, avergonzado de reconocerme como suya. Y aquí estaba yo, lista para darle todo lo que Roberto y yo trabajamos. Saqué una libreta en blanco y comencé a redactar cambios. Las líneas salieron fácilmente, la herencia redirigida, los beneficiarios ajustados, las salvaguardas establecidas. Cada palabra estabilizaba mi respiración, pero cuando tomé la pluma para firmar, me detuve. Una pequeña esquina obstinada de mi corazón dudó. Dejé la pluma. Me recosté en la silla y miré el álbum aún sin abrir a mi lado. No lo finalizaría esta noche. Si Javier venía, si tocaba mi puerta, me miraba a los ojos y recordaba quién era yo. Tal vez aún habría un puente en pie. Dejé los papeles esparcidos en la mesa. Apagué la luz de la cocina y caminé por el pasillo, esperando lo que el silencio o la mañana trajeran. La luz de la mañana se filtró por las persianas, suave e indiferente,
Me quedé en la cama más de lo habitual. Los eventos de la noche anterior repitiéndose en fragmentos, la voz cortante de Javier, la sonrisa afilada de Alejandra, los ojos de todos siguiéndome como si fuera una intrusa. Mi pecho se sentía en carne viva, pero las lágrimas se habían secado en la noche. Lo que quedaba era algo más tranquilo, más firme. Cuando tomé mi teléfono, la pantalla se iluminó con una avalancha de notificaciones: 36 llamadas perdidas, 17 mensajes de voz, 42 mensajes de texto. Por un momento, solo miré los números. Reproduje el primer mensaje de voz. La voz de Javier, tensa de rabia. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? El lugar dice que el pago no pasó. Arregla esto ahora. El siguiente fue más duro. Sus palabras, arrastradas por lo que supuse, era champán sobrante. Nos has avergonzado frente a todos. ¿Sabes cómo nos hace ver esto? A medianoche, el tono cambió. Mamá, por favor, te necesitamos. Su voz se quebró. No dejes que esto lo arruine todo. Los mensajes de Alejandra llegaban en oleadas, primero acusadores, luego exigentes. Nos has humillado. Esto es tu culpa. Arréglalo. Luego más suaves. Podemos resolver esto, pero necesitas arreglarlo de inmediato. Desplacé la pantalla. Mi pulgar firme. La compañía hipotecaria también había llamado. Su mensaje educado pero firme: un pago había sido retirado y necesitaban aclaración. Un segundo mensaje vino de la compañía de la tarjeta de crédito. Los cargos de la cena habían superado su límite. Puse el teléfono boca abajo en la mesa y me serví un café. La cocina se llenó con su aroma rico y familiar, anclándome en algo que solo me pertenecía a mí. Su pánico se desbordaba en cada mensaje, pero nada tocaba la calma que se había asentado en mí por primera vez en años. No estaba corriendo para protegerlos. El teléfono vibró de nuevo contra la mesa, pero no me moví. Solo levanté mi taza, tomé un sorbo lento y esperé a que el día se desplegara, sabiendo que la tormenta pronto llegaría a mi puerta. La casa estaba en silencio. El único sonido era el tic-tac constante del reloj sobre la chimenea. Había caído en un medio sueño cuando comenzaron los golpes fuertes, insistentes, haciendo temblar los cristales de la puerta principal. Me puse la bata, mi estómago pesado con la certeza de quién debía ser. Cuando abrí la puerta, Javier estaba bajo la luz del porche, sin corbata, la camisa arrugada, los ojos rojos y desesperados. No se parecía en nada al hombre que me había despedido horas antes. Mamá dijo, con la voz rota: por favor, tienes que arreglar esto. La casa está hipotecada hasta el tejado. La compañía hipotecaria está llamando, y mi trabajo pende de un hilo. No puedo mantenerlo todo. Antes de que pudiera responder, Alejandra pasó junto a él hacia el pasillo. Sus tacones resonaron contra el suelo de madera, su perfume demasiado fuerte, su compostura resquebrajándose. Esto es ridículo, espetó. Nos debes. Después de todo lo que hemos construido, después de todo lo que le hemos dado al nombre de esta familia, no puedes simplemente irte. Somos familia. Margarita, no puedes hacernos esto. Sus palabras cortaron el silencio, pero no me inmuté. Miré a Javier, al niño que alguna vez cargué en la cadera por los mercados de San Miguel, ahora de pie con los ojos vacíos, construido sobre deudas y fanfarronería. No fue un error, dije, con la voz tranquila y firme. Fue una elección. Los ojos de Alejandra se abrieron, su boca se abrió en incredulidad. Los hombros de Javier se hundieron como si el peso de toda su vida finalmente lo aplastara. Por un largo momento, nadie habló. El aire entre nosotros estaba cargado de todo lo que se había dado, tomado y ahora retirado. Di un paso atrás hacia la puerta, esperando. Mientras su silencio se extendía en la noche y las grietas en su mundo perfecto comenzaban a mostrarse, los tacones de Alejandra resonaban furiosamente mientras caminaba por mi pasillo, su voz subiendo más aguda con cada palabra. ¿Crees que esto es por dinero? ¿Es por las apariencias? Margarita,
No entiendes cómo nos ve la gente, tus costumbres anticuadas, tu casita modesta, tu ropa sencilla, no encajan en los círculos en los que nos movemos ahora. Por eso le dije a Javier que no podías estar ahí. Arruinas la imagen que hemos construido. Su confesión flotó en el aire, amarga y sin arrepentimiento. Giré mi mirada hacia Javier. Se movió, su rostro pálido, la mandíbula tensa. Alejandra, murmuró, pero ella siguió. No encaja, Javier, y tú lo sabes. Por eso nosotros... Basta, estalló él, con la voz quebrada. Se pasó las manos por el cabello. Luego me miró con ojos vacíos. Ella ha estado pagando todo. Alejandra, la hipoteca, la cena, la mitad de la maldita vida que vivimos. Es ella, no nosotros. Sin ella, no tenemos nada. Las palabras cayeron como piedras en la habitación. Alejandra se quedó helada. Su boca entreabierta por la sorpresa, se giró hacia él, su perfecta compostura fracturándose. ¿Qué estás diciendo? Javier no pudo sostenerle la mirada. 3 años. Ella nos ha estado sosteniendo, y dejé que creyeras que era yo. Dejé que todos creyeran que era yo. La expresión de Alejandra se torció. La indignación y el pánico colisionando. Por primera vez, su voz titubeó. ¿Quieres decir que todo este tiempo hemos estado viviendo de su dinero? El silencio se extendió, denso y sofocante. La máscara de superioridad que ambos llevaban se rompió de par en par, revelando nada más que miedo debajo. Me quedé allí, firme como piedra, mientras el mundo que habían construido sobre mentiras comenzaba a temblar a su alrededor, sabiendo que la elección que tenía por delante cambiaría todo. Por la mañana, no me quedaba ninguna duda. La casa estaba en calma, pero mi mente estaba clara, más firme que en años. Reuní los documentos de la herencia, los metí en mi bolso y conduje hacia el centro de San Miguel de Allende. Las calles despertaban cafés abriendo. La campana de la parroquia marcando las 9 mientras subía las estrechas escaleras al despacho de mi abogado. El señor Domínguez me recibió con su habitual profesionalismo tranquilo. Había manejado la herencia de Roberto desde el principio, y ahora me miró con una comprensión silenciosa, como si ya supiera por qué había venido. Puse los papeles en su escritorio. Quiero cambiar el testamento. Dije simplemente, ni un peso para Javier. Ya no. Sus cejas se alzaron ligeramente, pero asintió. Y en su lugar, a una fundación dije, becas para madres solteras en la Universidad de Guanajuato. Mujeres que necesitan una mano para mantener vivos los sueños de sus hijos. Mi voz se estabilizó mientras hablaba. La forma de mi decisión encajando como si siempre hubiera estado esperando. Sonrió levemente. Acercó los formularios y comenzó las revisiones necesarias. Cuando terminó, tocó la última página y la deslizó hacia mí. Un legado de dignidad, dijo. Firmé mi nombre con cuidado deliberado. Cada trazo final, inquebrantable. La pluma se sintió pesada. Luego ligera, como si algo se hubiera liberado. Cuando salí de nuevo, el sol atravesó las nubes, calentando la piedra fría de la calle. Respiré hondo. El peso que había doblado mis hombros durante años se alzó mientras caminaba hacia mi coche. Libre al fin para elegir el futuro en mis propios términos. Lista para regresar al silencio que finalmente me pertenecía. Las semanas pasaron, cada una más tranquila que la anterior. Escuché de vecinos y amigos de la iglesia que Javier y Alejandra habían puesto su casa en Valle de Bravo en venta. La gran fachada que alguna vez los llenó de orgullo ahora estaba en oferta. Su césped impecable como testigo silencioso de su desmoronamiento. La sociedad de San Miguel, siempre ávida de historias, susurraba sobre la pareja que rechazó a la madre que sostenía su fortuna. No corregí ni una palabra. En casa, mis días volvieron a un ritmo más suave. Me levantaba temprano, preparaba mi café y caminaba por los parterres del jardín con Silvia. Ella trajo esquejes de sus rosas favoritas, y yo planté cornejos a lo largo de la cerca trasera.
sus raíces asentándose en la tierra que me sobreviviría. Hablábamos de cosas comunes, recetas, libros, recuerdos mientras nuestras manos trabajaban la tierra. Por primera vez en años, el aire a mi alrededor se sentía ligero. Una tarde, descansé en el porche con el álbum aún envuelto en la mesa a mi lado. No necesitaba abrirlo. Los recuerdos estaban vivos en mí, la risa de Roberto, la mano pequeña de Javier aferrando la mía, el sonido de la vieja puerta de malla cerrándose en las noches de verano. Esos me pertenecían a mí, no a la versión de él que me había rechazado. Pensé en la herencia, en cómo alguna vez creí que se medía en pesos y escrituras. Ahora lo veía diferente. La verdadera herencia estaba en las lecciones que dejamos atrás, la fuerza para mantenerse firme, la sabiduría para alejarse, el valor para elegir la dignidad sobre la aprobación. Mientras la luz del atardecer se extendía por el jardín, presioné mis manos en la tierra junto a los nuevos cornejos, sabiendo que florecerían mucho después de que me fuera.